Bueno, vamos a darle la bienvenida al último tema que tenemos, es el de organismos de control. Básicamente la función de ellos es dirimir conflictos entre las diferentes ramas del poder público y proteger a los ciudadanos de las diferentes decisiones que se tomen dentro del Estado. Básicamente son tres, o tenemos tres grandes ramas: el Ministerio Público, la Contraloría y la Fiscalía. Veamos cada uno de ellos. El Ministerio Público tiene como función principal hacer un puente de conexión entre el ciudadano y el Estado. Tiene tres componentes. El primero de ellos es la Procuraduría General de la Nación, la cual investiga, sanciona, interviene y previene las irregularidades cometidas por funcionarios públicos. Cada funcionario público tiene unas limitantes y unas funciones específicas que son exclusivas para su cargo. Estas funciones no deben ser perdidas o no deben ser dañadas de ninguna forma. Cuando un funcionario no cumple con sus funciones, allí es donde entra la Procuraduría. Cualquier ciudadano está no solamente en el derecho, sino en la obligación de informar a Procuraduría cuando identifique que un funcionario público, cualquier funcionario público, no está cumpliendo con su deber. Luego tenemos a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo básicamente se encarga de velar y promocionar el ejercicio y divulgación de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, su labor fundamental es que se cumplan los derechos humanos en todo el territorio nacional, hace acompañamiento de las diferentes comunidades o personas que en algún momento se han visto vulneradas o han visto vulnerados sus derechos fundamentales. Hace ejercicios de divulgación y de promoción de esos derechos humanos al interior del territorio colombiano. Luego tenemos las personerías municipales. ¿Cuál es el deber del personero? Igual que cuando uno está en el colegio y elegía a los personeros, tiene como objetivo ejercer un control disciplinario de esa función pública y defender los principios de la democracia colombiana. Entonces, como tal, entonces se encarga de velar por todos esos principios democráticos, porque la democracia efectivamente se ha llevado a cabo, y que el Estado no sobrepase su poder sobre el ciudadano. Luego tenemos una segunda parte, que es la Contraloría General de la República. Si bien la Procuraduría se encarga de la función del funcionario público, valga la redundancia, en la Contraloría lo que se encarga es del dinero, es decir, hace el control fiscal del Estado. Revisa de qué manera está entrando el dinero a la nación y en qué específicamente se está gastando. Pero no solamente eso, sino que después del gasto, que esos bienes públicos que han sido comprados o adquiridos con ese dinero realmente sean usados en lo que corresponde y tenga el uso efectivo de los mismos. ¿Sí? Entonces, en el Estado muchas veces sucede que se compran cosas y no necesariamente se le da la funcionalidad que debe ser, o sea, se malgasta. Allí también entra la Contraloría como tal. Por último, tenemos a la Fiscalía General de la Nación. De alguna forma la Fiscalía hace parte de la rama judicial. ¿Por qué? Porque es el organismo que se encarga de hacer la investigación y acusar a responsables de haber cometido un delito. Es decir, si el juez es quien se encarga de dictaminar si una persona es o no es inocente en una situación de delito, es la Fiscalía quien debe recoger las pruebas, quien abre las investigaciones, quien es el que imputa los cargos. Es decir, de un asesinato imputa quiénes son los responsables y si es o no es necesario abrir una investigación. Es la primera parte de cualquier proceso judicial en nuestro país. Esa básicamente es la función de la fiscalía. Básicamente es quien se entiende con los civiles que han cometido algún tipo de delito. En cuestión o en términos de funcionarios, son las otras dos ramas que vimos anteriormente las que se encargan de esas situaciones. Bien, con esta parte damos finalizado nuestra presentación del día de hoy. Es importante que revisemos cuáles son las diferentes funciones que tiene el Estado colombiano, ¿sí? ¿Por qué es importante?
El Estado colombiano es bastante grande y si se han dado cuenta, son muchas las funciones que tiene el ciudadano frente a él. Las funciones de fiscalizar las diferentes actuaciones de los funcionarios públicos y de las instituciones políticas y democráticas con las que cuenta nuestro país. Yo los invito a que efectivamente nosotros hagamos énfasis en esa, la función del ciudadano, la función participativa. Muchas gracias. Hasta luego.